Hola, ¿qué tal? Digamos, seguimos con el tema de la triunidad o de la Trinidad. Excelente tema. Es muy amplio, como para abarcar unos cuantos minutos, cuantas horas, pero tratamos de reducir la información para traérselo a usted a través de este medio. Y empezamos con algunos versículos como Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7, donde nos narra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Mateo 28:19, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, de los que leemos la Biblia, nos narra: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres manifestaciones divinas y eternas con una sola esencia sustancial. Hablábamos de esencia en el audio anterior. No son tres seres de la especie divinas, porque entonces serían tres dioses. No son tres seres, es uno solo en tres. No se distinguen por algo absoluto, atributos, actividades o algo por el estilo, sino por la relación que las constituyen, lo que significa que el Padre no puede ser Padre sin ser Dios. Lo mismo sucede con el Hijo y con el Espíritu Santo, como tampoco cada una de las manifestaciones o personas de la triunidad podría ser Dios sin la existencia de las otras dos. Ahora, notemos que hay un aspecto de totalidad integradora e identificación absoluta en cada persona de la divinidad. Esto significa que si alguien niega que las personas, que las manifestaciones de la triunidad, están negando al Dios de la Biblia, y por lo tanto no podría ser considerado cristiano, no podría ser considerado hijo de Dios. Primera de Juan 2:23, Primera de Juan capítulo 2 versículo 23 nos dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Nuestro Señor Jesús también enseñaba en Juan 5:19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. En el versículo 22 del mismo capítulo dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 16 nos narra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y les es comunicada por el Padre. Pero en Juan 10:30 nos narra, ¿verdad? Juan 10:30, yo y el Padre, o sea, dos, ¿verdad? Está hablando yo y, o sea, dos. Somos, o sea, somos es una palabra plural, uno. Por ese motivo afirma en Juan 12:45 que el que me ve, ve al que me envió. O como le dijo a Felipe en Juan 14:9. Versículos ya muy conocidos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en ellos, queridos, en ellos existe una unidad perfecta. Por eso no les hace perder nada. Eso no les hace perder nada, su propia identidad individual. Esto es lo mismo que el Señor desea que cada hijo de Dios en particular, que todos seamos perfectamente unidos, de tal modo que lleguemos a ser uno. Ahí en Juan 17:21, en la oración sacerdotal, ¿verdad? O leemos que dice que también ellos, o sea, sus hijos, los salvados, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, en plural. Pero obviamente que aunque toda la cristiandad sea uno, nadie perderá su propia identidad. Y todos siempre lo seremos en el plural. O sea, ¿cuál es el plural? Nosotros.
de cada una de las personas de la triunidad o Trinidad. Otro ejemplo lo vemos también cuando el Señor dice que el hombre cuando se une en matrimonio con su mujer no serán más dos, sino una sola carne. Naturalmente entendemos que en una unidad profunda donde los dos pasan a ser uno, pero no significa que dejan de ser dos personas distintas, aunque ahora el yo y el tú es reemplazado por el nosotros. Porque si interpretáramos que Jesús es el mismo Dios Padre, ¿cómo realmente entenderíamos cuando el Señor Jesús dijo ahí en Juan 16:6, voy al Padre? Obviamente el Padre estaba en el cielo y Jesús en la tierra, ¿cómo queda en evidencia durante el bautismo del Señor? El Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado. Esta misma pluralidad se identifica en muchos pasajes, por ejemplo, en Juan 14:23, donde él narra, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos, en plural todo, morada en él. En el Génesis, capítulo 1, se emplea en el idioma original el nombre de Dios como Elohim o Elohim en español, que es una palabra plural. Entonces, la pluralidad de personas en la divinidad, aunque es un solo Dios, se indica en muchos pasajes de la Biblia. Génesis 1, 26, 27, lo hemos leído, me imagino, bastantes veces, cuando nos narra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a hagamos nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Entonces, aquellos que niegan la triunidad de Dios, que es pilar fundamental del cristianismo bíblico, sostienen sin ninguna lógica que Dios habla en plural cuando dice hagamos, porque está hablando en unidad con los ángeles, queridos. Pero ese argumento tan superficial se desmorona inmediatamente en el versículo siguiente, porque allí claramente señala que fue creado a la imagen de Dios, no de los ángeles. Tampoco se pueden pensar en una alusión a ellos, porque son seres creados, incapaces de intervenir en la creación. Además, esta misma pluralidad se menciona en muchos otros pasajes donde no se mencionan los ángeles. Por ejemplo, en Génesis 11, versículos 7 y 8, donde dice, descendamos y confundamos. Entonces, toda la creación lleva el sello trinitario, queridos, toda. El hombre es un ser trino, y eso lo vemos ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tres, ¿verdad? Existen tres cosas básicas en la creación de Dios trino: espacio, materia y tiempo. Otras tres cosas. Y cada de una de ellas es a su vez trina, que es el espacio. El espacio es simplemente tres dimensiones. Escúchelo bien, el espacio: largo, ancho y alto. Que es la materia, únicamente energía, movimiento y fenómeno. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? De igual forma, el tiempo, siendo trinitario y siendo uno, lo componen tres: pasado, presente y futuro. Podemos darle gloria a Dios. Dios es trino y todo lo que ha creado lleva ese sello indeleble. Entonces, la triunidad divina también se refleja en otros pasajes que relatan la creación, atribuyendo esta obra a cada una de las diferentes personas de la divinidad. Vemos al Padre en Isaías 45, 12. Isaías 45, 12, donde nos narra, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos encendieron los cielos. Vemos al Hijo también en Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Vemos al Espíritu Santo en Job 33:4, donde dice, el Espíritu de Dios me hizo. Profundo misterio e imposible de explicar en lenguaje humano, y a veces hasta de entenderlo, queridos. Un Dios, pero en tres
personas diferentes. Como se aprecia claramente en el bautismo del Señor Jesús, Dios, el Padre, desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Dios, el Espíritu Santo, descendiendo en forma como de paloma, desde el cielo en forma de una forma de paloma. Dios el Hijo en las aguas del río Jordán. En la encarnación el Padre envía al Hijo, Juan 3:16. Y el Espíritu Santo viene sobre María en Lucas 1:35. En el sacrificio de la cruz, el Padre entrega al Hijo. Porque el Señor dijo: ¿por qué me has desamparado? Jesús ora al Padre y pone voluntariamente su vida ahí en Juan 10:17. Y el Espíritu Santo lo fortaleció para soportar la cruz. Ahí en Hebreos dice 9:14. En la resurrección, el Padre le levantó en Hechos 2:24. El Hijo puso su vida para volverla a tomar, Juan 10:18, 19. Y se realizó la resurrección por medio del Espíritu Santo en Romanos 8:11. Queridos, en todos lados está la Trinidad. En la aplicación de la redención, 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Padre nos elige, Efesios 1:4. El Hijo nos rocía con su sangre, el Espíritu Santo nos santifica. En la bendición apostólica, según Corintios 13:14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Entonces, Dios también manifestó su presencia en su pueblo Israel por medio del arca, la cual fue el punto de contacto entre el Dios eterno y la tierra. El arca fue diseñada divinamente y esto fue lo que más identificó a Dios, desde donde se comunicó con su pueblo, como fue ese mueble que él diseñó, ¿verdad? En Éxodo 25, 10 y 11 dice: ¿cómo lo harías? Dice: harás también una arca de madera de acacia y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Es decir, era una caja de madera con otra caja de oro por dentro y otra por fuera. 3 cajas en una. La misma división trinitaria se aprecia en el tabernáculo, que también fue diseñado por Dios y fue el lugar donde él moraría entre su pueblo. Dijo que correspondía al diseño celestial ahí en Éxodo 26:30, donde dice que tenía 3 divisiones, que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Queridos, hablar de Dios significa sumergir nuestras mentes finitas en lo infinito. Para eso tenemos que pasar por todo lo creado. Sabemos que toda la creación lleva el sello divino de Dios. Pero Él está muchísimo más alto, más allá de todo lo maravilloso que nuestros ojos puedan contemplar, partiendo del asombroso mundo infinitesimal, regocijándonos en los misterios y prodigios de una simple copo de nieve, o en los secretos de la luz que el hombre, con toda su ciencia y tecnología moderna, aún no alcanza a comprender. Queridos, podemos remontarnos sin sumergirnos en la inmensidad del universo, y aún así tendríamos que decir, como el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, en el Salmo 19. Pero aún ellos no pueden contender. Su gloria es el eterno y está por sobre la creación. Todo lo creado tuvo un principio, pero Él ha existido siempre desde toda una eternidad pasada, antes que existiera el hombre, antes de la creación de los ángeles, antes que el universo fuera creado por su poder.
y que su soberanía determinara el comienzo de todas las cosas. Existía Dios eternamente en esa soledad infinita donde no había hombre que ocupara su atención, ni ángeles que cantaran ni a su gloria, ni universo que manifestara su grandeza. Así que allí, en esa soledad de la eternidad pasada, existió únicamente el Dios Trino. Por esta razón, la Biblia nos habla del Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Sigamos aprendiendo. Tomemos notas, tomemos apuntes que vengan a estar con nosotros en nuestra mente en todo momento. Y repasemos, aprendamos, enseñemos a más gente. Dele like a este audio, comparta, que más gente siga aprendiendo las verdades eternas de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por su palabra, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Gracia y paz.